Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dar al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Encontramos en este día uno de los regalos más grandes que la humanidad ha recibido. Una promesa que Dios hizo, una promesa que Dios cumplió. Y en todas las características como lo hizo, las cumplió. Dice el Señor, es el capítulo 25 del profeta Isaías. Es un regalazo muy grande, un regalo inmenso. Dice el Señor en el profeta Isaías, en aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Este es un regalo inmenso. Esa promesa se cumplió, y es la Santísima Eucaristía, donde Dios, el Dios del universo, Jesús, preparó para todos los pueblos, porque dice, tomad y comed todos de Él, y cuando dice, vayan a todas las naciones, prediquen el Evangelio a toda la creación, enséñenles a guardar todo lo que Dios les ha enseñado. Háganlo mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Entonces ese mensaje es para todos los pueblos. Y efectivamente así se ha hecho. Y en este momento en todos los pueblos, en todas las naciones, está presente Jesús Eucaristía en todas las naciones. Más de 410,000 sacerdotes en todo el mundo, todos los días celebramos la Santa Misa, y ahí se cumple esta profecía, que es para todos los pueblos, para todas las naciones, y que nos habla de un manjar, de un alimento, un manjar exquisito, vinos de solera, para quitar el velo que cubre a todas las naciones y aniquilar la muerte para siempre. Eso sucede en la Santísima Eucaristía. Ahí, cuando el Señor se hace presente, quita el velo que cubría a todos los pueblos. Ese velo, recordemos que en el Antiguo Testamento, en el templo, en el sitio que estaba el llamado Santo de los Santos, ese sitio donde solamente entraban los sumos sacerdotes una sola vez en el año para ofrecer los sacrificios. Ahí estaba el arca de la alianza,
que tenía dentro un plato con maná, que signo de la Eucaristía, el bastón de Aarón, un bastón que floreció, y las tablas de la ley. Y una sola vez en el año, el sumo sacerdote y solamente él, nadie más podía entrar. Entraba y ofrecía el sacrificio, atravesando el velo. Recordemos, inclusive el sumo sacerdote, tenía que entrar amarrado con un lazo, con una manila larga, porque si él llegaba a sufrir un accidente o tenía un paro cardíaco y caía ahí al piso, ahí adentro, nadie podía entrar a sacarlo. Nadie. Tenían que coger el lazo y tirar hacia afuera. No podía entrar nadie, solamente lo podían sacar con el lazo, tirando del lazo. Nadie más podía entrar. Y esa era una sola vez en el año, una sola vez en el año. Ahora, recordemos cuando Jesús muere en la cruz, donde su sangre, dice, mi sangre será derramada, tomad, bebed todos de él, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Y después dice, hagan esto en memoria mía, instituyendo así el santo sacerdocio. Siempre se ha interpretado así, nunca ha sido distinto. O que sea cualquier persona el que pueda tomar el pan y decir, tomen. No, tiene que ser sacerdote, necesariamente. De lo contrario no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin Eucaristía no hay sacerdocio, la razón de ser. Pues en ese momento en que se ofrece, tomad, comed, esto es mi cuerpo que será entregado, y fue entregado. Fue entregado por Judas Iscariote, fue entregado en el huerto de Getsemaní, fue entregado. Y hasta la muerte. Bebed, tomad y bebed todos de él, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y fue derramada, efectivamente fue derramada para el perdón de los pecados. Pues cuando Jesús muere en la cruz, que en ese momento en que él entrega el Espíritu, como dice San Juan, entregó el Espíritu, no utiliza el término exhaló el Espíritu como si aparece en San Lucas, sino que en el Evangelio de San Juan dice, entregó el Espíritu, entregó, lo dio, lo donó. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, quedó abierto, se rasgó por la mitad y quedó abierto, quitó el velo y fue el momento en que se consumó su entrega. En la última cena hizo la ofrenda de su cuerpo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que será entregado. Tomad, bebed, ese es el cáliz de mi sangre, que será derramada. Y en el momento en que su sangre fue derramada, su cuerpo fue entregado, el velo se rasgó de arriba a abajo, o sea, es obra de Dios. ¿Quién más está ahí arriba para rasgarlo? Es obra de Dios que descubrió el velo, que cubría a todas las naciones. El lienzo extendido sobre todas las naciones, el velo que cubre a todos los pueblos. Ahora tenemos acceso, como va a decir la carta a los romanos, de una forma muy clara. Tenemos acceso al trono de la gloria. Por la sangre derramada de Cristo, tenemos acceso al trono de la gloria para alcanzar misericordia. Tenemos acceso a Dios en persona. Y mire que el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, era solamente un signo. No era la presencia viva, real y verdadera. No. Era un objeto sagrado que Dios mandó hacer y que contenía los tres signos más importantes para el pueblo de Israel. El plato con maná, que es signo de la Eucaristía, un plato con maná. Segundo, el bastón de Aarón, signo del sacerdocio, porque cuando ese bastón floreció, ahí Dios demostró que lo escogía a él, a Aarón, el hermano de Moisés, para ser su sacerdote. Y las tablas de la ley,
las tablas hechas en piedra, donde contenía los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba dentro del arca de la alianza. Pero son signos. No era la presencia real, verdadera de Dios. En ningún momento dijo, en este plato de maná está mi cuerpo. Era un signo. Él era solamente un signo. Ese plato con maná. Lo mismo el bastón de Aarón, mostrando el sacerdocio. El regalo de Dios a la humanidad, el santo sacerdocio, que está en todos nosotros por el bautismo. Sacerdotes, profetas y reyes. Todos lo somos. Absolutamente todos los bautizados. Y el bastón de Aarón muestra el sacerdocio, que es un regalo, porque podemos entrar en contacto con Dios. Y las tablas de la ley. Pero Dios nunca dijo, mira, aquí en las tablas de la ley está mi presencia. No. Inclusive cuando manda a hacer esas imágenes en Éxodo 25, Dios manda a hacer imágenes. Y había imágenes dentro del templo de Jerusalén. Cuando Dios manda a hacer esas imágenes, y no se contradice con Éxodo 20, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. No, lo que está hablando allá es que no te harás imagen de los ídolos. No tendrás otros dioses delante de mí, porque es un Dios celoso. Es a eso a lo que se refiere, no las imágenes del culto. O si no, se estaría contradiciendo, donde dice, no harás imagen alguna, y después dice, haz 2 imágenes de querubines. Luego eso no es de lo que hay arriba en el cielo. Los querubines, Dios no se contradice. Tal vez cuando uno lo interpreta mal, sí se puede uno llegar a interpretar mal y sacar otra enseñanza distinta, pero Dios no se contradice. Éxodo 25, así como en primer libro de los Reyes capítulo 6, Dios manda hacer imágenes, ya está, dice el texto, que Dios le dio destreza a esa persona para esculpir las imágenes, para tallar las imágenes, porque había, y esculpirlas. Dios le dio destreza. Entonces no puede ser que le haya dado destreza para pecar y que haya llenado el templo de imágenes como un acto de pecado. No. Ahora dice Dios que Él hablará en medio de los querubines. 2 querubines que tenían sus alas extendidas, uno frente al otro, en las 2 partes del propiciatorio. El propiciatorio se llamaba así, era la tapa del arca de la alianza, hecha en oro macizo, y era una sola pieza con los querubines, con las alas extendidas de rodillas, y uno frente al otro mirándose con las alas extendidas. Y cuando dice Dios, ahí, en medio de los querubines, en medio de esas 2 imágenes, me comunicaré contigo. Desde ahí te expresaré lo que yo quiero, te expresaré mi voluntad, te haré mi palabra. Desde ahí, en la mitad de las 2 imágenes que Dios mandó a hacer. Y es hermoso porque era solamente un signo. Era un signo, claro, muy sagrado, el objeto más sagrado para todo el pueblo de Israel. Y dentro del templo de Jerusalén era el corazón. Y en el sitio donde estaba el arca de la alianza se llamaba el Sancta Sanctorum, que significa el santo de los santos. Lo más sagrado dentro de todo el pueblo de Israel y dentro del templo. Lo más santísimo, lo más santo. Ahora, si nosotros miramos hoy, ¿esa arca de la alianza dónde está? No está. El mismo templo, porque pues Dios dice, ese es el lugar que yo he escogido para habitar, ¿sí? Hablando del templo de Jerusalén, ese es el lugar donde he decidido poner mi morada. Pero hoy, ¿dónde está el templo de Jerusalén? No está el templo de Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? ¿Por qué hoy no está en pie? Jesús profetizó en el año 33 y se cumplió 37 años después, en el año 70. Dice Jesús, pues llegará el día en que todas esas piedras que contemplan con gran perfección, dice, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, el templo de Jerusalén fue destruido y hasta el día de hoy, sigue igual. No hay piedra sobre piedra. No hay 2 piedras, una sobre otra. No hay 2.
El famoso muro de las lamentaciones era un muro que servía de muralla en el templo y servía de base para hacer la explanada, porque en ese sitio efectivamente es un montecito, es una colina, es un monte pequeño, el monte Sión, el monte Moria, el monte de la creación, el monte donde al frente está el valle de Josafat, que es el valle de la decisión, el valle del juicio final, donde todos seremos congregados, iremos a Tierra Santa todos, seremos congregados allá para el juicio final. El monte Moria, donde el Señor había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, cuando le había dicho que en Isaac estaría la promesa, o sea que iba a resucitar sí o sí, porque sí. Y eso lo creía muy, muy bien, y lo tenía en plena certeza Abraham. Si le prometió que en Isaac tendría descendencia, me ofrece los sacrificios porque lo iba a resucitar sí o sí. No había de otra. La promesa no estaba descansando en Ismael, no, el hijo de la esclava, Agar. Cuando Sara se adelantó a los acontecimientos y quiso corregir el renglón a Dios. No. Esa promesa estaba sobre Isaac. Y cuando Isaac va llevando la leña, signo de Jesús que sube a Jerusalén, cargando la leña, el madero, sube al monte Calvario cargando el madero. Ese es el signo. Y cuando Isaac dice, oiga, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego y la leña, ¿sí? Abraham iba llevando el cuchillo y el fuego, y él iba llevando la leña, llevando el madero, y le dice a su padre, tenemos el cuchillo, tenemos el cordero y el fuego. Y el cordero, no se nos olvidó algo para el sacrificio. ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Pues Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Isaac era el signo de Jesús que después llevaba la cruz. Y cuando San Juan el Bautista lo señala y dice, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí está la clave. Jesús es el cordero. Cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo y sacó todos los animales, el que se quedó adentro fue Él. Y Él fue el que fue ofrecido como sacrificio y como alimento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de la Pascua, en el capítulo 14 del Éxodo, mencionaba de ese corderito de un año o un cabrito de un año sin defecto, ¿sí? Que es signo de que es sin pecado, porque quita el pecado. Un corderito de un año sin defecto o un cabrito, y será sacrificado. Un corderito macho, que es signo del cordero, no es una oveja, es un cordero. Y que todos tenían que sacrificarlo al atardecer. Jesús fue sacrificado al atardecer. Que tenían que untar las jambas y el dintel de las puertas con esa sangre. Y sería la señal, el signo de que ahí se había sacrificado el cordero. Y que el ángel exterminador llegaba frente a esa casa, veía la sangre en las jambas y el dintel de las puertas y pasaba. Pascua viene de paso, pero ¿qué paso? El paso del ángel, que pasa ahí, llega a ver la sangre y pasa a la siguiente casa. Y en la siguiente casa ve la sangre y Pascua pasa al otro lado. Llega a la otra casa, ve la sangre y Pascua otra vez al otro lado. Pasa al otro lado. En las casas de los egipcios no estaba, ahí sí entró el ángel exterminador. Murieron todos los primogénitos, que es un signo muy interesante, porque el Señor nos pide en Deuteronomio que todo primogénito sea consagrado al Señor, que en mi caso pasó así, yo soy el primogénito de mi casa, y será consagrado, dice el texto bíblico, todo primogénito será consagrado al Señor. Pues Jesús es el primogénito de todos. Su consagración como sacerdote, profeta y rey del universo, el sumo y eterno sacerdote y el profeta por excelencia, y nos participa de ese regalo a nosotros, es un don de Dios. Ahora, qué interesante, hoy el templo de Jerusalén ya no está, y el arca de la alianza
Tampoco. Hay conjeturas y teorías de que tal vez escondieron el arca de la alianza en el piso del templo. ¿Sí? El piso sí sigue en pie. Ese piso del templo es el piso del templo de Jerusalén. ¿Sí? Cuando un judío entra allá, entran descalzos. En el sitio donde hoy está el domo de la roca. Dios me dio la gracia a través de una familia que es una de mis familias, porque yo tengo muchos, 100 madres, 100 hijos, 100 esposas, casas. Dios me ha concedido ese regalo. Una de esas familias que hoy es mi familia adoptiva y me tratan como un hijo ahí, me llevó a Tierra Santa y me dio la posibilidad de llegar allá. Y fue un don de Dios, fue un regalo de Dios, un don que agradezco inmensamente. Y tuve la posibilidad de estar ahí. Y la persona que nos guió, el guía, era un judío, claro, argentino, pero judío, y que estaba radicado allá en ese momento en Tierra Santa. Y cuando llegamos a ese sitio, él en su estilo dijo, ahí estuvo Dios, gente, ahí señalando donde es el domo de la roca. Ahí estuvo Dios, gente, ahí estuvo el arca de la alianza, ahí, en ese lugar. Hay conjeturas de que alguien escondió el arca de la alianza bajo el piso en algún pasadizo secreto. No se sabe. Los musulmanes nunca van a dar permiso para excavar ahí, olvídese, nunca, nunca es nunca. Los musulmanes jamás van a permitir eso, porque ahora ellos lo tomaron como un sitio sagrado para ellos. No se puede reconstruir el templo de Jerusalén en ningún otro sitio, tiene que ser ahí. Pero hoy los musulmanes están ahí diciendo que ese es el tercer lugar más sagrado para ellos en el mundo. Después de ese sitio donde está la Meca, donde está esa piedra grande que van en peregrinación. Y otro sitio más, y el sitio donde, según ellos, Mahoma puso su pie por última vez en esa roca, antes de subir al cielo en su caballo alado, caballo con alas. Entonces, hoy no está el templo de Jerusalén, hoy no está el arca de la alianza. ¿Qué nos está mostrando? Que nosotros somos el templo vivo de Dios y que nuestro corazón es el arca de la alianza. Arca de la alianza que debe contener 3 regalos que recibimos el Jueves Santo. Primero, la Santísima Eucaristía, el plato con maná. Segundo, el santo sacerdocio, hagan esto en memoria mía, el bastón de Aarón que floreció. Y tercero, las tablas de la ley. Jesús dice en la última cena, les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la clave. Somos templos vivos de Dios, portadores de Dios, portadores de Dios. Y esa arca de la alianza es el corazón. Corazón que debe tener como un tesoro la Santísima Eucaristía, el santo sacerdocio y los mandamientos, el nuevo mandamiento, amarse como yo los he amado y Él nos amó hasta entregar su vida. Ser capaz de entregar la vida. Esos 3 regalos están en el corazón. La presencia de Dios. Y este regalo cumple esta promesa. Aniquilará la muerte para siempre. Porque Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Permanece en mí, yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. No morirá para siempre. Pues es esto, aniquilará la muerte para siempre. Y tenemos que decir, tal como dice aquí, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Pues claro, ya no existe la muerte, el luto, el llanto. Ya no hay hambre, Él sacia el hambre. Ya no hay sed, mire que es la nueva Jerusalén. Ya no hay hambre, ya no hay sed, ya no hay frío extremo o calor extremo. Ya no existe la vejez, el cansancio, la enfermedad, el sufrimiento, el luto y el llanto por la muerte de alguien. Ya no existe la muerte.
aniquilará la muerte para siempre. Todo eso se cumple en la Santísima Eucaristía. Son sus promesas. Y dice, y aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Hoy tenemos que decir, aquí en este sagrario, y cuando comulguemos aquí en este otro sagrario, aquí está nuestro Dios. Cuando comulgamos pasa eso. Aquí está nuestro Dios, esperamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Esos son los regalos inmensos que tenemos. ¿Cómo no los conocemos y cómo no los valoramos? ¿Cómo es posible que hoy rechacemos a Jesús Eucaristía? ¿Cómo es posible que nos dicen, venga, vámonos a vivir así nomás, a ver cómo nos va, a experimentar? Si están experimentando, no traigan hijos al mundo. Punto. Si están experimentando. Bueno, vamos a ver si sí nos entendemos, y si no, usted coge por aquí, yo cojo por allá. Listo, si están experimentando, no traigan hijos al mundo. Pero no, eso no se tiene en cuenta. Ahora, ¿qué le está diciendo cuando dice, venga, vamos a vivir así nomás? Eso, ¿para qué casarse? Eso así nomás. Esos casados que ya vemos por ahí, eso, ¿para qué? Pelean como perros y gatos. Fulanito se casó y a los 3 meses se separó. Mejor así nomás. ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, no comulgue más. Mejor véngase a vivir conmigo. Rechace a su Dios. ¿Para qué estar comulgando? Eso no hay que ser tan fanáticos. Es así. Rechace a su Dios. Mejor véngase conmigo. Ya no comulgue más. Eso es lo que le están diciendo. Esas son las palabras. Mejor véngase a vivir conmigo. Pues no es el camino. Porque cuando rechazamos, dice la Sagrada Escritura, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Está en San Juan, capítulo 6. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Eso está en el verso 54 en adelante. Es un tema delicado. Porque el regalo grandísimo donde Dios prometió todo esto en el profeta Isaías, capítulo 25, se cumple cuando Jesús, ahí en el monte, porque fue en Jerusalén, donde Jesús instituyó la Santísima Eucaristía, en la casa, en el segundo piso de una casa, y Dios me dio la gracia de estar en ese lugar, también cuando fui a Tierra Santa, ahí en ese sitio, ahí estuve, gracias a Dios, esa familia que me llevó, ahí en el monte Sión, se cumplió esa promesa. Se cumplió esa promesa. De otra forma, ¿cómo se cumpliría? Que haya sido en el monte Sión, que haya sido con manjares suculentos y vino de solera, que es su sangre. ¿Sí? ¿Cómo más se cumpliría esa promesa? ¿O cuándo sería? Pues ahí está cumplida ya. Y es un regalo. Valoremos ese regalo. Aprovechémoslo, contemplemos ese regalo. Y es un don de Dios, no es por méritos nuestros, no es que nos sabemos portar muy bien para merecérnoslo, no, es un don de Dios gratuito. Cuando vayamos a la Santísima Eucaristía, eso es para llorar de alegría, recibirle con amor, recibirle a Él en persona. Claro, para eso hay que estar en gracia de Dios, no hay un don más grande. Es Dios mismo, se autocomunicó, se donó. La multiplicación de los panes, pronunció la acción de gracias, Eucaristein, y después lo repartió, y se multiplicaron 7 panes para una multitud, y sobraron 7 canastos llenos. Unos panes y unos peces que el Señor multiplicó para todos, y es el signo de la Eucaristía. Cuando está lleno el parque para una Santa Misa, pues lo que cabe en los copones que se van después a repartir en comunión son los 7 panes. Los copones caben en el altar, ¿sí? Y no son muy grandes. 4 copones y alcanza para todos, todos quedan saciados y sobra, queda reserva en el Santo Sagrario. Es el don de Dios. Pidámosle al Señor esa sabiduría para descubrir la grandeza de nuestra fe y sobre todo para vivirla, porque ¿cómo es posible que no estemos comulgando si el regalo más grande que hemos recibido, por qué lo estamos rechazando? Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, nos ayude a comprender
esos regalos tan grandes que nos ha concedido. Así sea. Padre bueno, gracias por quedarte en este pedacito de pan, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Dios uno y trino, por el regalo de la inhabitación trinitaria. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que vengas a nuestros corazones y nos llenes de tu paz y de tu amor. Que manifiestes tu poder en medio de nosotros, amado Señor, y obres maravillas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Feliz resto de semana.